Por un tema de las acciones, tiene que haber 3 hijos, tiene que haber unos primos y una tiene no sé qué y tiene que funcionar así, el papá se ha muerto y una tía y no sé qué. Hemos perdido a un gran líder. Estamos aquí para hacer cumplir la última voluntad de mi hermano. Fede, estás heredando un gran legado. ¿Qué tal, amistades de Spoiler Time? Yo soy Red Solo y me encuentro aquí con parte del talentosísimo elenco de Mala Fortuna. Primero que nada, muchísimas felicidades. Yo la vi totalmente a ciegas los primeros 2 capítulos y yo estaba así de que muerto de risa y con una gran intriga de qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Qué es lo que les atrajo tanto acerca de esa mezcla de la comedia y el como, pues sí, una especie de thriller que nos presenta aquí Mala Fortuna? Lisa Owen. ¿Yo? Fue lo que más me atrajo. O sea, para mí lo que más me atrajo de eso fue Lisa Owen. Pues, Ya, pero ya. Maestra. No, Ricardo, no. No, maestra, por favor, no sea así. Pues a mí justo tratar de manejar ese tono, que no es así comedia abierta, porque en realidad no son personajes tan chistosos, sino situaciones muy chistosas, ¿no? Bueno, hay algunos personajes muy chistosos, pero sí es, en realidad no es la situación y eso estaba desde los guiones, son muy buenos guiones, muy buenos. No, pues eso, justo, o sea, los guiones están muy bien escritos, creo que todos lo pudimos identificar desde el momento de leerlos, y sí, es muy, muy interesante cómo se manejan varios géneros a la vez, ¿no? Y creo que la serie igual toma un giro, que ya en los siguientes capítulos va cambiando, pero sí juega mucho entre el drama y la comedia, que creo que son géneros que se complementan muy bien. Al final la vida es una comedia y un drama a la vez. Entonces, sí, fue muy rico jugar con lo que teníamos. ¿Cómo surge la idea detrás de Mala Fortuna? Porque me encantó la manera de combinar esta como pues comedia de estafadores, conman, muy divertida, con una sátira muy inteligente y muy auténtica acerca de las diferencias de clase y las diferentes realidades que se puede vivir no solo en México, sino en toda Latinoamérica, que creo que eso lo incorporan también bastante bien. ¿Cómo surge esta idea de hacer Mala Fortuna y específicamente de hacerlo una comedia? Pues la idea original de unos estafadores que se meten en una familia que es todavía más complicada que ellos, es una idea original mía, pero que que necesitaba, o sea, sin lugar a dudas, el apoyo de una mente creativa mexicana que conociese bien el entorno aquí. Y podríamos decir que, si de alguna manera Mitch y Marie Claire y la trama y cómo funciona son una idea mía, el mundo en el que se meten es una cosa que ha creado María, que son los Urquiza. Sí, creo que justo es una co-creación por lo mismo y lo hemos platicado entre los dos. Creo que Mitch y Marie Claire vienen y la idea en sí, el concepto de Mala Fortuna es de Cristian y yo llegué después y como que hicimos sinergia un poco, pues bueno, creo que de los dos, de la mente de los dos para crear como este mundo que se fue complementando con las dos partes. Y bueno, Cristian es español y creo que esta parte al final de los protagonistas siendo también extranjeros y llegando a un mundo mexicano, por más de que sean latinoamericanos y estén en el mundo mexicano, también es una vista distinta de un mundo mexicano, y creo que pues naturalmente así fue, porque así naturalmente pues la mente de los dos funciona. Entonces creo que fue una sinergia muy especial de ambos. Y también hay una escena que me encantó mucho, que es del personaje de Macarena, que habla acerca de este cineasta que habla acerca de cómo retrata la pobreza del país, sí, y lo hace totalmente desconociendo la realidad que viven las personas que está queriendo retratar. Claro. ¿Cuál es la importancia de hacer sátiras como esta, que están muy conscientes justo de lo que mencionan, que es esta realidad en la que viven estos personajes, y hablarlo desde esa perspectiva específicamente, en lugar de querer hablar de vivencias y experiencias que pues a lo mejor no se conocen del todo, o que pues el público va a saber que no están siendo tan auténticas? Claro. Yo creo que es muy importante mientras el producto y las personas que lo están haciendo estén conscientes de lo que están diciendo. O sea, y justo lo que dices, creo que hay tanto ruido hoy en día en todos lados, en todos los medios hay tanto que se pierde mucho
muchas veces se pierde el mensaje y se pierden las historias que realmente importan, tristemente. Y al final, creo que el ego gana muchas veces en los medios, en el cine, en todo. Y no se trata de eso. Al final pues yo creo que sí estás sirviendo al público, a la gente, a lo que está pasando hoy en día. Y tienes que estar consciente de eso, ¿no? Y cuando hay una desconexión se nota. Se nota cuando la persona, ya sea el cineasta como este personaje, no sabe de lo que está hablando y está nomás queriendo inflar su ego y decir yo soy el cineasta y en Cannes y no sé qué. Se nota y creo que sí, justo que es chistoso que lo recalques porque es un momento breve del capítulo, pero que forma parte de este mundo tan grande que es de dinero, de privilegio, de lujo y que pues tratan de formar parte de algo que no es cierto y muchas son las apariencias, es igual lo del polo y es igual lo de muchas cosas que hacen nuestros personajes que es como ya adelante que lo siguen haciendo, que es todo parte de una obra, de un fasad ahí. Y justamente en tu trabajo ya hemos visto que tacleas esa sátira hacia las clases altas y la diferencia cultural. ¿Cómo fue justamente el combinarlo con el estilo? Porque sí noté mucho, no sabía que eras español, pero me hace todo el sentido del mundo por el estilo de comedia tan directo y tan tajante que puede llegar a tener, que a veces hasta se puede llegar a pasar como una sutileza del humor. ¿Cómo fue combinar esos dos estilos? Pues la verdad es que yo confiaba en la mezcla desde un principio, tenía claro, a mí me gustaba, me gusta y admiro mucho el melodrama, la telenovela, no son cosas que son naturales para mí, pero siempre he admirado mucho a la gente que la hace, ese tipo de humor, y mi propuesta era coger lo mejor de eso, aprovechar lo mejor de eso y añadirle una capa distinta, una capa adicional para tratar de evolucionar de alguna manera el género un poquito. Y ese fue mi enfoque, era mi objetivo y yo creo que María lo entendió, lo abrazó y los dos pues ya lo tiramos por ahí. Sí, creo que justo Chris marcó la pauta mismo, como él teniendo el concepto muy claro cuando entré yo, y fue una cosa que yo tenía muchas ganas también de explorar. Y de explorar como otra capa más allá de las clases sociales, sino como un poco de cómo el entorno alrededor de ti puede impactar lo que buscas y lo que haces. Entonces creo que va como otra capa más allá de, no solo de lo que tienes o lo que no tienes, pero de lo que significa tener o no tener algo. Entonces creo que ahí fue como la parte donde Chris como que marcó esa pauta y a mí me encantó ir explorando esas otras cosas que yo tenía muchas ganas de hacer, tomando que yo ya había como un poco como explorado estos temas, pero llevarlos a otro lugar, y fue padrísimo justo como hacer sinergia en ese sentido también. Okay. La historia nos presenta un tropo o algo que se ve mucho, sobre todo en thrillers cómicos, que se ve mucho en el cine y las series de Estados Unidos, que es esto de los con artists y los estafadores, pero a mi opinión como espectador siempre me ha parecido de que ha de ser mucho más divertido que interpretar al estafador a las personas que no están conscientes de lo que está pasando. ¿Ustedes se divirtieron más con alguna de esas dos perspectivas o dicen, no, a mí yo la siguiente sí quisiera yo ser el estafador? No, más bien depende de las situaciones, de las escenas. O sea, al final creo que el armado que uno llega a ver como público no se parece a la realidad de la filmación. Entonces, pues de pronto, en mi caso, para mí fue muy divertido filmar lo que filmé, independientemente de que fuera... Y tu personaje es bueno. Ajá, pero entonces pues me la pasé muy bien y yo creo que en general todos, más bien creo que la historia solita como que nos permite divertirnos ahí, porque creo que depende eso del tipo de rodaje que sea, o de situaciones que puedan llegar a ser. O sea, en mi caso creo que no afectó como el tipo de rol que tenía dentro. Claro. A mí me encantó mi personaje, pero sí me gustaría ser la estafadora. Sí está bien padre, porque tienes que ser alguien que está actuando dentro de la actuación. O sea, tu personaje está actuando frente al otro. Sí.
y tienes que entender todo lo que está sucediendo y poder burlarte de todo, no sé. Está Sí, interesante. le agrega una complejidad Sí. muy divertida. Sí. Eso definitivamente. Estás jugando 2 personajes casi al mismo tiempo. Entonces, sí, ha de estar divertido jugar 2 personalidades. ¿Cómo fue la construcción de los personajes? Porque a mí me encantó la manera en la que están descritos Michi y Marie Claire en la sinopsis oficial, que son 2 almas rotas. Y cómo fue construirlo tanto a ellos como también a esta familia que, a pesar de todas sus disfunciones, a pesar de todo esto, sí se sienten tan auténticas, tan orgánicas, todas estas personas que lo integran. Y cómo fue, ya después de plasmarlos en la página, encontrar a sus respectivos actores. Yo, digamos que, como decíamos antes, Michi y Marie Claire vienen más de mí. Y para mí el click, yo trabajé hace muchos años, mi primer trabajo fue en banca de inversión y yo conocía el mundo de la banca y había visto la gente ganar dinero y perder dinero muy rápido, y fue cuando vi un reportaje sobre Madoff que hablaba de que el hijo se había suicidado. Dije partí de ahí. ¿Qué pasa si lo tienes todo y te lo quitan? ¿No? Esa fue como la génesis. Y pues querría recuperarlo, pero no te dejarían porque el mundo es muy pequeño, el mundo en el que creciste pues te tiene vetado, eres un paría, entonces no lo vas a... ¿Qué harías? Pues tienes cuna, probablemente tienes una genética privilegiada pues por las circunstancias del matrimonio, lo que sea, tus padres, pues tú tienes unos tributos y se convertían en estos cazafortunas súper preparados, imbatibles hasta cierto punto. Esa era un poco la génesis. Luego ya los personajes pues tienen a uno dentro, ¿no? Yo pues he visto en mi vida mucho Marie Claire, mucha táctica, mucha decisión, mucha planificación, pero al mismo tiempo siento que todos, y yo el primero, queremos un Michi. Todos, yo siempre digo, todos necesitamos un Michi en nuestra vida, alguien que fluye, que improvisa. Y yo siempre tenía esas 2 cosas, pues cuando escribía los personajes, como que sentía los 2. Digo, sí, yo entiendo a Marie Claire, yo me identifico mucho con Marie Claire, pero en realidad me gustaría ser más como Michi. Y de ahí como que fueron creciendo esos personajes. Y ahora hablará María de los Urquiza, pero bueno, yo tenía una idea de una familia compleja que tenía que ser todavía más problemática que los personajes, porque al final la ironía de la serie y sin spoilerear nada así importante, pues los personajes de alguna manera acaban teniendo un impacto positivo sobre la familia en la que acaban entrando a lo largo de la temporada. Pero yo, los Urquiza en sí, tenía un concepto de lo que querían que fuese, de lo que yo quería que fuesen, para tener claro dónde entraban estos personajes, pero no, hasta que no llegó María al equipo y como que les dio voces, pues no lo vi claro. Entonces, fue María la que encontró justo esas voces dentro de un caparazón que yo veía. Digo, debería ser así, porque por un tema de las acciones tiene que haber 3 hijos, tiene que haber unos primos y una tiene no sé qué y tiene que funcionar así, y el papá se ha muerto y una tía y no sé qué, pero a partir de ahí las voces sí que la primera vez que se oyen, que las veo claras, es a raíz del trabajo de María, y luego ya juntos pues los perfilamos para que encajen bien y para explorar temáticas, para no darles 2 dimensiones, sino realmente tridimensionarlos todo lo que pudiésemos. Sí, creo que también, yo personalmente también tenía muchas ganas, o sea, porque cuando llegó esta idea a mí fue de, bueno, vamos a hablar de una familia rica mexicana, y dije, bueno, creo que justo hemos visto mucho, o sea, como que el estereotipo del mi rey, de la lady, ¿sabes? De esas personas prepotentes que nos caen mal y que no nos gustan. Y dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si vemos estas otras personas que resulta ser que sus circunstancias son estas y un poco también están atorados dentro de ese mundo con lo que eso les pesa y con lo que eso, o sea, y con lo que eso trae? Entonces quería explorar como esa parte de, bueno, a ver, si quitamos un poco al mi rey, ¿qué hay atrás de eso? Un alma incomprendida o una mujer que quiere, ¿sabes? El personaje de Camila me encanta porque es como la que tuvo que ser esta primera dama del imperio, pero de pronto dices, bueno, ¿y qué pasa si puedo ser otra cosa? Y entonces también vienen 2 almas rotas y de una familia también bastante rota,
por sus mismas circunstancias y qué pasa cuando te quieres salir de ahí. Entonces creo que también es el hilo conductor un poco de lo que hay debajo de todos los personajes mismos, los primos incomprendidos, todos al final son como víctimas de sus circunstancias y cómo te sales de ahí. Y yo quería ver esa parte más humana y también esta parte como... Creo que hay una referencia muy obvia que es Succession en esta serie y creo que las familias norteamericanas son tan distintas a las mexicanas y los vínculos que existen en las familias y el vínculo que hay con la mamá y con... O sea, creo que eso yo quería explorarlo y se siente como una familia, más como es la familia mexicana, que somos, o sea, muy, ¿no? Como esta cosa más codependiente y tal. Entonces creo que eso fue muy lindo para mí, poder ir un poquito más allá del estereotipo. Es una familia complicada. No, y no te ha tocado la Navidad, ¿eh?